Bueno, muy bien, hoy en Trendiando tengo un gran invitado de origen español, pero que tiene mucha cercanía también con Colombia, con el mercado latino. Y es una de esas zonas que a través de su historia, de sus emprendimientos, de sus momentos buenos y malos en el tema de los negocios, pues hoy en día literalmente ha plasmado experiencias en este libro muy interesante que se llama Crash Course. Pero él nos va a hablar en detalle sobre todo de la historia de cómo nace este libro y de cómo lo coge la pandemia literalmente en Cali. Tiene que quedarse un tiempo para allá, pero es muy español. Mi querido Ricardo, bienvenido a Trendiando. ¿Cómo estás? Qué feliz de estar aquí y ya con ganas de trendiar. De trendiar, exactamente. Claro. Además porque el trending tiene también mucho que ver con el tema de emprendimiento, ¿no? Ajá. De estar muy novedosos, de estar como en la onda de las tendencias, especialmente de los negocios. Ricardo, cuéntanos un poco de tu vida, porque detrás de cámaras me dijiste, bueno, en la época en que llega literalmente la pandemia, te coge en Cali, Colombia. Ya, vamos a empezar por ahí. Sí, no. Exactamente, pero comencemos un poco atrás. Ya. ¿Quién es Ricardo? Bueno, soy español, como has dicho, nací en Zaragoza, soy emprendedor, inversor y autor. Estoy sacando este libro, Crash Course, este año, que habla del viaje emocional del emprendedor, que es el viaje que yo tuve poniendo una empresa de juguetes durante 6 años y que no funcionó. Ajá. En la que recibí, digamos, mucho rechazo y mucho aprendizaje intentando sacar adelante un producto que parecía que el mercado no necesitaba o no estaba listo para demandar. Para demandar. Ok, y lo de Colombia, vamos a jugar un poquito al Chris Cross de tu historia. ¿Cómo fue lo de Colombia? Lo de Colombia, yo hice un retiro de meditación de 6 meses en Uruguay en el 2019 con el sistema Isha y luego estuve 2 años viajando. Y allí, en el retiro, hice unos amigos que eran de Cali, hice muchos amigos colombianos. Había unos que eran de Cali y me dijeron que Cali era lo máximo, que tenía que ir a Cali. Entonces fui a Cali de turismo unas semanas. Sí. Y allí conocí a unas chicas que me dijeron que tenía que hacer el curso de profesor de yoga con una maestra que ellas conocían. Entonces volví al año siguiente, me busqué un Airbnb y al año siguiente volví a hacer este curso en Cali con esta maestra. Eran 3 módulos, el primero lo hice en persona y llegó la pandemia y acabé haciendo los módulos 2 y 3 online en Cali. Wow, ¿cuánto tiempo te tocó estar en Cali? Pues estuve de febrero a julio, creo que estuve 5 o 6 meses. 5 o 6 meses. Sí, wow. Sí. Y te voy a contar algo más. Dale, por favor. Y ahí, en la pandemia, cuando uno le cambia a todo el mundo, yo tenía todos estos planes, ya no se podía ir a mis cursitos de bachata ni de salsa, tenía que quedarme en casa. Pues ¿qué hace uno con su nueva vida, ¿no? Y ahí fue donde hice el primer borrador de este libro. Ah, ahí comenzaste a inspirarte. El borrador, sí. ¿Esa época fue ya después de tu revés empresarial? Fue después. Fue después. Fue unos años después. Y claro, después del revés, con el retiro espiritual, poco a poco se van aterrizando las ideas, me voy aclarando. Y escribo el libro con una parte de, digamos, por sanar, por estructurar, por tener perspectiva con esta experiencia que sí que había sido tan dura, en la que uno pone su dinero, su empeño, sus emociones, sus ilusiones y no funciona. Pero también la otra gran razón del libro es que es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo era emprendedor. Porque se pasa mal y cuando uno acude a libros, uno ve libros sobre cómo construir empresas, o sea, cosas. Pero no hay libros sobre la persona que tiene que construir la empresa. Y esa es la gran diferencia, yo creo, de este libro con el resto, que el punto de vista, el protagonista, es el emprendedor, claro, no la empresa. Me voy un poco atrás precisamente de lo que te inspiró y que fueron épocas fuertes. A mí no me gusta denominarlas oscuras, pero sí con una tormenta que avecina y que no sabes la brújula por qué la va a coger, sobre todo con esa pasión, con que arrancaste un negocio que no era malo, porque la idea es excelente, juguetes asociados como a la idiosincrasia de los países, pero son muchas de las cosas que aprendes por no tener la capacidad de tener un buen emprendimiento, falta de conocimiento, falta de dinero, falta de qué. La respuesta corta es falta de todo, pero vamos a analizarlo un poco más.
Uno, cuando es emprendedor, es muy optimista, o a mí me pasó, y yo tenía la idea de voy a construir algo que es tan grande. Pero uno tiene que ser optimista sí o sí. Sí, tiene que ser optimista, ¿no? Pero hay que... Sí, estoy aprendiendo. Hay que ser optimista porque si no, no te embarcas en hacer algo que nunca se ha hecho antes. Correcto. Si no confías tanto en ti. Pero como es tan arriesgado, hay que buscar la manera de mezclar cabeza y corazón. O sea, el corazón lo tengo, voy a ir hacia adelante, pero ¿cómo puedo hacer esto de la manera menos arriesgada posible? Ya que el proyecto es tan arriesgado, pues lo que tiene sentido es quitar riesgo, que es otra manera de decir, darle las probabilidades más grandes de éxito. Claro. Y yo eso no lo hice. Yo tuve una idea, dije la voy a llevar hasta el final. Tuvimos, como te explicaba, hacíamos juguetes con forma de país. Esa era la idea de la que yo me enamoré porque yo quería que los niños aprendieran del mundo a través de la educación y del juego. Y me parecía que era mucho más moderno y como yo lo veía era que los niños tuvieran un amigo del mundo. Uno se siente mucho más cercano a otro lugar cuando tiene un amigo del mundo. Entonces me parecía que fue una buena idea, desarrollamos el mejor producto que pudimos, creamos una logística internacional, pero cuando fuimos a vender, pues yo no tuve la suerte o la capacidad o la manera de encontrar el camino en el mercado. Claro. Sí, muchas cosas que engranan, así sea una pequeña, mediana o gran empresa. Muchos de los emprendedores cuando pasan como ejemplos como el que tú tuviste, cogen dos opciones. O se ponen una vez más la camiseta de soy capaz, salgo adelante, me vuelvo creativo, busco otra alternativa. O pasa lo contrario, que entra literalmente en una inmersión oscura, donde dice yo no sirvo para ser emprendedor, yo entro en una zona de conformidad, más bien busco un empleo. Entra en una situación muy crítica. Ahora que lo dices, es tan así como tú dices que yo creo que incluso las dos cosas pueden estar ocurriendo a la vez. O sea, yo a veces por la mañana me sentía... O sea, estaba tan confundido, perdido, no sé cuáles son los siguientes pasos, pero a la vez tenía este motor, esta ilusión, este deseo, este convencimiento de continúo, ¿no? Y me acuerdo, mirando para atrás, que muchas veces yo no era muy productivo, no por falta de ganas, porque las tenía, esas ganas de reinventarme, de crear, de buscar la manera, pero porque tenía pues todos estos miedos, frustraciones, esta confusión, el que tiene una idea, se pone a ejecutarla y no le sale, pero no sabes a veces por qué no te sale. No lo dice bien, no es lo correcto. Entonces, por un lado hay que estar muy abierto para escuchar lo que el mercado te dice y a la vez muy convencido para seguir hacia adelante. Y ese equilibrio es un poco complicado. Y seguir apostando. Por un lado, uno es emprendedor, tiene que apostar en su proyecto. Pero cuando no está funcionando, ¿cuál es el equilibrio entre sigo haciendo lo mismo hasta que funcione o cuidado que hay que escuchar un poco a ver por dónde es? Claro. Veo que tienes un momento muy especial como emprendedor, que algunos precisamente hacen que superen esa barrera como tú lo has hecho, porque no te quedaste con los 6 años que fueron un fracaso, que tuviste un quebranto económico, asumo que hasta de salud, porque el estrés lo lleva a uno a circunstancias muy difíciles. Creo que todavía me dura un poco de estrés. Que es muy grave. Y que digamos que en ese espacio me llama mucho la atención algo muy interesante y es que entras en los procesos, digamos, internos. No sé si de programación neurolingüística, de meditación, llegas a Cali a tener, digamos, una disciplina asociada al yoga. ¿Eso a un emprendedor es una herramienta vital, es una inversión fundamental en tu juicio? Claro, porque nos creemos, es que nos olvidamos del lado humano del emprender. Emprender lo hace una persona y la persona tiene emociones. Una persona a la que no le funcionan las cosas se siente confundida, frustrada, cuestionada, con miedo. Y eso o lo ves y lo mueves y lo sueltas o se va contigo y te va atrapando, bloqueando y hace que te muevas desde la inseguridad, desde el miedo, que no tengas conversaciones claras, que no te atrevas a tomar ciertos riesgos. Entonces, o te das cuenta de lo que está pasando contigo, porque están pasando muchas cosas, o te das cuenta y encuentras una manera de, digamos, de liberar esas emociones, o se van contigo todo el día. Claro, claro. Hablemos un poco del presente, Ya. porque en el libro, digamos que hablas mucho de tus historias, pero
¿Cómo logras volver a decolar tu avión? Sí, cuando yo, esta empresa la puse en Austin, en Texas. Estuve 6 años y había un coworking que se llamaba TechCrunch y ahí conocí a un chico. Un día me crucé con un chico y me dijo que venía del Amsterdam Bitcoin Conference, de la conferencia de Bitcoin de Amsterdam. ¿Criptomonedas? Sí. Okay. Y yo no sabía nada de eso y le pregunté. Y él tuvo la paciencia de estar media hora conmigo respondiendo todas mis preguntas de primerizo. Y cuando me dijo que Bitcoin era el Internet del dinero, ahí algo tuvo mucho sentido para mí. Yo puedo ver cómo el mundo está cambiando, cómo consumimos música de manera distinta, noticias de manera distinta, películas de manera distinta, o sea, con Netflix, cómo las compañías de fintech, o sea, las aplicaciones tipo Venmo o cualquier otro, o sea, cómo se están comiendo el mercado a los bancos. Y aunque el dinero sea algo que cambia cada, no sé, 500 años, 800 años, ¿no? Que antes es todo muy extremo, ¿no? Que pueda cambiar el dinero, eso no ocurre todos los días. Pero sí que yo podía ver que la idea tenía sentido y en mi cabeza yo comparé Bitcoin y las criptomonedas con el cambio del email a las cartas, a los correos tradicionales, ¿no? Y se puede ver, es muy fácil esa visualización. Y dije, es que yo puedo ver cómo esto puede ocurrir con el dinero, cómo el dinero digital tiene sentido para mí. Y ahí entras por ese camino. Y yo en ese momento era un emprendedor que se había gastado todos los ahorros, entonces pedí un préstamo del banco y la mitad fue para continuar con la empresa y la otra mitad para comprar bitcoins. ¿Cómo puedes, en esta parte final de nuestra entrevista, ¿Ya? porque tú sabes que la televisión es muy rápida, cómo podrías tú invitar a los televidentes para que se acerquen a tu libro? O sea, ¿cuál sería la invitación, cuál sería como la promoción que haces tú de Crash Course? Sí, bueno, lo que yo estoy viendo es que a mí lo que más ilusión me hace es que la gente lea el libro, sobre todo los emprendedores, y que me cuenten de qué manera su historia es similar y de qué manera su historia es diferente. Porque por un lado compartimos muchas cosas, pero a la vez cada uno tiene su propio color. Claro. Y me gustaría que leyeran el libro. ¿Se encuentra dónde? ¿En Amazon? Está en Amazon, está en Barnes Nobles y en Simon & Schuster. Qué bien. Y en la página web, en Ricardo Jiménez con JH. Ahí lo encuentran fácilmente. Ahí están los links para que lo encuentren. Al igual que has estado precisamente aquí en la ciudad de Miami, Ajá. haciendo una inmersión, digamos, con algún público en particular para dar este tipo de explicaciones. Ricardo también da conferencias, él vive entre Puerto Rico, Barcelona. Pero antes de irnos, de verdad estoy también muy satisfecho porque la parte altruista que tú tienes hace que apoye y ayude a una fundación en Colombia. Sí, la Fundación Yo Elijo, dirigida por Johanna Ballesteros y Rafaela Bordoni, que ayuda a niños y familias en situación desfavorecida. Vamos a cambiar su futuro. Claro. La vida a veces a uno le ayuda mucho cuando también uno sirve de esa manera, ¿no? Sí, claro. O sea, ese desinterés a veces se puede volver en un interés Claro, claro. O sea, cuando uno da desde el corazón, uno recibe mucho. Y de hecho me emociona un poco, pero claro que es así. Tener la suerte de yo no sé, poder colaborar para que otros estén mejor o sea, a través de ellas. Maravilloso. Lo agradezco mucho. Ricardo Jiménez, hoy en Trendeando, Saving Your Startup and Sanity, Crash Course, este libro importante que vale la pena para los emprendedores, para los empresarios y sobre todo para este mundo que necesita lo que tú decías, no solamente pensar en las finanzas como tal, sino en el ser humano que está detrás de una billetera tratando de hacer futuro. Ricardo, gracias. Muchas gracias, Hernán, por tenerme Placerazo. en Trendeando.